los versículos, vamos a estar hablando de una historia ya conocida desde el versículo 15 al 21, no es el 18, pero vamos a leer solamente este versículo. No recuerdo exactamente cuál es, pero está entre estos, ¿verdad? Que dice así: e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Padre, gracias te damos por tu palabra que es bendita para siempre. Habla nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Hemos comenzado en los últimos 2, sería este tercer viernes, un tema, ¿verdad? Una serie, por así decirlo, sobre hombres y mujeres de la Biblia de oración, oraciones de la Biblia. Comenzamos con Moisés, seguimos con Josué, y bueno, hoy seguimos con una mujer que aparece, ¿verdad?, en la Biblia, porque queremos ser parejos, ¿verdad?, que es ver cómo también en la Biblia hay mujeres de influencia, hay mujeres que tuvieron una buena relación con Dios, porque muchas veces la Biblia obviamente pues se destacan las hazañas, los logros, los alcances de los hombres, pero también hay mujeres en la historia bíblica. Y es interesante, ¿verdad?, que a veces se menosprecia el papel de la mujer. El otro día, usted sabía que nosotros, las iglesias Asamblea de Dios, no tenemos problema y creemos en el ministerio de las mujeres como pastoras. La Asamblea de Dios no tiene problema. En el pasado sí había un tipo de discriminación en cierta manera, que como la mujer, basándose unos textos aislados, mal aplicados, mal interpretados, que marginan a la mujer, que no pueden pastorear, que no pueden predicar a los hombres. Pueden hablar en la casa, a los hijos, escuela dominical, pero no. Los Bautistas del Sur, que es una de las denominaciones más grandes de Estados Unidos, ellos han tenido esa posición. Leyendo unas semanas atrás, hicieron su conferencia cada año, cada 2 años, una conferencia donde se reúnen todos los pastores, ministros de esa ¿cómo se dice?, conferencia bautista, ¿verdad?, de esa denominación. Y ya sentaron más estrictamente, en inglés es ban, o sea, a la mujer que no pueden pastorear, totalmente. O sea, si antes ya estaba, ahora ya lo hicieron más, como en la Constitución lo pusieron, o sea, extremadamente muy fuerte contra el ministerio de las mujeres. Y yo siempre he dicho, para Dios no hay acepción de personas. Dios puede ser tanto un hombre como una mujer. Y en la Biblia hay casos. Y yo, no es que me han contado, he visto ministerios de mujeres, pastoras, que han hecho mejor trabajo que muchos de nosotros los hombres, con iglesias más crecientes. En Las Vegas tenemos la hermana, ¿cómo se llama? La hermana Lucy Saavedra. Tiene una iglesia de miles de personas, una iglesia. Ella comenzó con su esposo falleció, su primer esposo, y ella, con la ayuda del Señor, es una iglesia grande allá, creo la segunda más grande de este rumbo y quizás de nuestro distrito. Más cerca, aquí tuvimos a la hermana Quintero, a María Quintero, allí en la Jica, Centro Sinaí. Ella ya está retirada, ya anda en sus 80 y tantos años, pero esta mujer ahí estuvo trabajando y haciendo un buen trabajo. Su esposo fue el pastor, pero falleció a los 60 y tantos años, y pues a ella le pidieron que siguiera. Y lo interesante es que mientras él estaba a cargo, la iglesia no crecía mucho. Cuando él fallece, le piden que ella pastoreara el grupito, fue cuando creció. Y luego mi esposa, quizás va a pasar lo mismo, quizás quiere suceder, imagínate, yo me voy primero, ella se encarga y va a crecer. Todo puede suceder. Y la hermana yo la conocí y ella llegó a tener una iglesia casi de 300 personas. Y aparte he visto otras mujeres que Dios las usa.
Entonces, ¿cómo me pueden venir a decir estos racistas, discriminadores, que Dios no usa, que una mujer no puede ser usada por Dios al nivel de pastorado? Hay muchas que lo hacen, y mejor que los hombres. Por eso, en la Biblia también vemos casos de mujeres que así hicieron una oración, y en esta ocasión vamos a hablar sobre la oración de Ana. De Ana, que ya anteriormente hemos visto a Ana, ¿verdad? Como la hemos usado nuevamente para el Día de las Madres, ¿verdad? Como ejemplo. Por ello vamos a dar otro enfoque, otra perspectiva, ¿verdad? De esa oración de Ana. Pero antes de ello, hay muchas situaciones que producen tristeza y va a depender mucho de nuestra manera de actuar para encontrar la solución. Cuando yo mencioné, llegó viernes, pero algunos de ustedes sus caras se miran felices, pero cansados, pero felices. Pero otros quizás no tan cansados, pero no tan felices. O quizás traen algo que les está afectando. Es normal, somos seres humanos. Usted sabía que el rostro, los ojos nos muestran lo que tenemos adentro. Por eso mucha gente se dilata en su rostro. Cómo está por dentro, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sufriendo. Entonces todos tenemos situaciones que producen tristeza. Y va a depender mucho de nuestra manera de actuar para encontrar la solución. Hoy veremos el ejemplo de Ana, que a través de su oración nos ayudará a reflexionar y actuar delante de Dios. ¿Cómo reaccionó esta mujer? Quizás no era de muerte, pero ella tenía una pena, una tristeza, una amargura muy fuerte. Porque ella quería un hijo. En la cultura judía, y más en ese tiempo, que una mujer no tuviera hijos era marginada, era considerada como maldita. Decían que una mujer estéril, Dios la había maldecido, y eran menospreciadas por eso. Y como Dios había ordenado que se multiplicasen, había una ley que si tu esposa no te daba hijos por ser estéril, podías conseguir otra esposa. A eso se le decía, era legal en tiempos bíblicos. Ahora, el problema es que si él era el problema y no la mujer, pues iba a ver cuando consiguiera dos esposas, ni modo que las dos le salieran estériles. Entonces, por eso el Cana cumplió con esa ley, ni modo, ni corto ni perezoso, ¿verdad? Si la ley te lo permite, pues él no tuvo problema con conseguir otra esposa, la cual sí le dio hijos. Y por si fuera poco, esta mujer afligía, se burlaba de Ana. Imagínense qué le diría, estéril, vientre vacía, maldecida. Y pues eso le daba tristeza. Y aparte, no tanto lo que la mujer le decía, sino la falta de la experiencia de tener un hijo. Porque madres, aquí hay varias madres. Pues sí, excepto las muchachitas, ¿verdad? Todas las demás son madres. Ustedes saben mejor que nadie lo que es tener un hijo y amarlos. Los hijos se aman, la mamá a su hijo no importa cómo se porta y les duele. Y muchas mujeres siempre desean, casi la mujer quiere ser madre, tener esa bonita experiencia. No es fácil, pero es bonito tener un hijo, y más cuando están pequeños, ¿verdad? Que crecen y todo eso. Pues Ana, por varios aspectos. Por eso el tema que quiero compartir hoy es el siguiente: cuando el alma clama a Dios. Cuando el alma clama a Dios. Porque es muy interesante, ¿verdad? Que Ana no hizo una oración escandalosa, voz alta, sino una oración silenciosa. Y vamos a ver más adelante. Por eso, primero vamos a ver la situación triste. El versículo 5 al versículo 8 encontramos esto. Miramos una mujer amada, pero triste. Porque dice el versículo 5, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, y aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Recuerden que en este entonces
todo lo bueno y lo malo pensaban que Dios venía de Dios. Que si Dios te bendecía, pues porque te portaste bien. Si Dios no te bendecía, es porque te portaste mal. Por eso no es que Dios no le haya concedido, sino que algo había pasado en ella. A veces sí Dios castigaba una maldición, a veces a juicio, y cerraba la matriz de la gente. Venían plagas, venían castigo. Pero que el versículo bíblico, aquí en ese tiempo el escritor pensaba que todo mal, como Job, ¿se acuerda? Job no pecó, pero pensaban que su castigo era consecuencia de sus pecados. Pero es interesante que el Cana iba a Jerusalén y le daba una parte escogida a Ana. Era su esposa primera, la amada. No le daba hijos, pero quería más a Ana que a la otra, Penina o algo así, ¿verdad? Era amada, pero era triste, porque Dios, como dice aquí, no le había concedido tener hijos. También encontramos en el versículo 6 y 7. Ella tenía una enemiga malvada y no estaba lejos, ahí en el mismo techo. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Era mala la Penina, era mala. Imagínense, a veces si usted tiene gente que le hace daño, pero no los ve seguidos, los ve una vez por semana o todos los días, pero no duerme en la misma casa. Esta no, esta vivía en la misma casa. Tenía que verla todos los días. Y cada año o cada momento que ella podía, la irritaba. La irritaba. ¿Qué le diría para irritarla? La enojaba, la entristecía. Entonces el enfoque de la burla era porque no tenía hijos. Esto causaba en ella que lloraba y no comía. La tristeza, no comía. Y luego tenía un esposo soberbio, creído, prepotente, creyéndose la gran cosa, porque es el versículo 8. Y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido? ¿Por qué está afligido tu corazón? Mire, aquí está la soberbia. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Eso no se dice. Aunque el esposo debe ser primero que los hijos, siempre las mamás van a querer más a los hijos que los esposos. Amén, digan amén. Aunque nos portemos bien, imagínense si no nos portamos bien, pues menos. El Cana decía: yo soy mejor que 10 hijos. ¿Para qué quieres hijos si me tienes a mí? ¡Qué ridículo! Es soberbio. Soberbio. Y así hay muchas personas, ¿verdad? Que se creen suficientes, se creen únicos, se creen que sin ellos no se puede mover el asunto. Pero en verdad, mujeres, ¿qué le hubieran dicho ustedes a Cana si ustedes fueran: te quiero mucho, pero estás mal? Un hijo sería mejor que tú. ¿Cuánto más 10? Es curioso, ¿verdad?, cómo la Biblia presenta al ser humano, ¿verdad?, en su humanidad, en su altanería, en su orgullo. Después de esto encontramos una actitud conmovedora. Versículo 9 al 18, en el 18 nos dice el versículo 9. Aquí está la actitud conmovedora: la búsqueda de Dios sincera. Versículo 9 nos enseña lo siguiente: y se levantó Ana después que hubo comido y bebió en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová.
Ella comió, se levanta, come y se va al templo. Se va al templo, donde estaba el sacerdote. Como dice, ahí estaba el sacerdote y sentado en una silla junto a uno de los pilares del templo, donde miraba a la gente entrar y miraba lo que la gente oraba o escuchaba. Pero mire, vemos enseguida que el texto sagrado nos presenta, amargamente presentó la necesidad de su alma. La necesidad de su alma. Dice el versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Usted sabe lo que es tener amargura del alma? Muchas veces se cree que la amargura, en sí la amargura no es buena, no es saludable, pero muchas veces no se puede evitar cuando hay una tristeza muy fuerte que está pasando. Imagínense perder un hijo. ¿Qué le pasa a esa alma de una madre cuando pierde a su hijo? Un dolor. Cuando hemos perdido un ser querido, hay dolor en el alma. Ella no había perdido a nadie. Ella quería un hijo y eso tenía una alma amargada. No porque era mala, no porque era negativa, sino que su situación hacía que su alma estuviera amargada. Que había esa amargura y con esa amargura, con esa situación, clama a Dios, oró a Jehová. Y lloró abundantemente. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es llorar abundantemente? A llorar abundantemente. Yo creo que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida hemos llorado o vamos a llorar amargamente. O llorar abundantemente. Más las mujeres. ¿Saben que las mujeres son más sensibles, más propensas a llorar que los hombres? Hay más mujeres que lloran que hombres. En una situación, en una enfermedad, una mala noticia, una pérdida, se oyen más mujeres llorando y los hombres se mantienen aguantándose, aunque por dentro se estén desgarrando también. Pero la mujer, por su sensibilidad, ha aprendido la mujer no solamente a ser fuerte en cierta manera, pero es una forma. Dios hizo las lágrimas como un tipo de desagüe, como una presión. Es como, voy a usar un ejemplo un poquito no muy aplicado, ¿verdad? Pero es como cuando se acuerda cuando está algo que quiere explotar, ¿y qué hace? Tiene que, como la olla cuando está en el agua hirviendo y que si no hace algo, ¿qué hace? Puede explotar y abre el botoncito, es una cosita para que salga la presión. Entonces imagínense el alma está por explotar, por dentro está explotar, y de repente usted abre esa llavecita y es la lágrima. Para eso Dios hizo la lágrima. Y no sé si se da cuenta que después de llorar hay alivio. Aunque a veces sea temporal, pero hay alivio, ayuda. O sea, Dios sabe lo que hace. Amén. Las lágrimas, Dios las puso para desahogarse, para sacar esa presión, ese dolor que por dentro está agobiando, que está por explotar el corazón. Pues no es malo llorar. Pero ¿por qué no lloramos los hombres? A veces por vergüenza, el orgullo, no sé. Ya me había dicho que yo lloro por dentro. Pero también lloramos. Pero Ana, en una amargura del alma, y lloró abundantemente. Hizo una promesa de corazón. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva. Sigue diciendo:
sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¡Qué oración! ¡Qué oración! Mire cómo se humilla, cómo se humilla. Jehová de los ejércitos. Mire, el regreso un poquito para que vea el texto. Jehová de los ejércitos. Esto le está dando, es un título a Dios, como Él es el poderoso, el general, el que tiene un poder, porque tiene un ejército angelical, innumerable, millares de millares, dice la Biblia. Entonces Jehová de los ejércitos, una posición alta, pone a Dios. Si tú eres Jehová de los ejércitos, el dueño de todo, que tienen millones y millones de ángeles a tu disposición, si tú te dignares, si tú no que se humillaras, sino que tú tomaras un tiempecito pequeño para mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva. Mire qué humildad. Reconoce la grandeza de Dios y ella se humilla hasta lo suyo. ¿Cuántas veces dice sierva aquí? 2 veces. Mira la aflicción de tu sierva, acuérdate de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres, otra vez mire, a tu sierva un hijo varón, no una hembra, un hijo varón, porque ella tenía un plan. La hija no se dedicaban en ese tiempo, no podían ser sacerdotes, podían ser esposas del sacerdote, pero no sacerdotes. Si dieras un hijo varón, y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Hace una promesa de corazón. Pero mire cómo es el ser humano. En vez de ayudar, viene a afectar. Dice que en esa situación, mientras ella oraba, mientras ella clamaba, mostraba su alma, su necesidad en su alma, fue acusada injustamente. Dice el versículo 12: mientras ella lloraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios. Todo lo que hemos leído anteriormente, ella no lo hizo audiblemente. Ella lo oraba en su corazón. Lo único era su expresión de su rostro, sus labios que hacían como un tipo de la mímica de lo que ella. Entonces el sacerdote nomás miraba que lloraba, miraba que movía los labios, pero no escuchaba nada de lo que ella decía. Y esto lo llevó a ser un criterio injusto. Seguimos diciendo, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo a Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. La acusó de borracha. Era el sacerdote, y no cualquier sacerdote, el sumo sacerdote, el puesto más alto en lo religioso de Israel. El hombre que tenía que tener un discernimiento, que tenía que tener el Espíritu Santo para que fuese guiado y ayudar a esta clase de personas que tenían su alma afligida. Pero no, él nomás miró, no se dejó guiar por el Espíritu Santo, se dejó guiar por la carne y vio lo que vio, y le pareció que aquella mujer lloraba y abría sus labios porque estaba borracha. Y ni siquiera se atrevió a preguntarle: hija mía, ¿por qué lloras así? ¿Qué tienes? Salir de la duda, sino que ¡pum!, la acusa
la juzga y le dice: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. O sea, ya, deja que se te pase la borrachera. No puedes estar aquí borracha. Así la discriminó, así la acusó. Pero mire, vemos otra vez a Ana. Aunque él se equivocó, aunque él la criticó duramente, dio una respuesta humilde y sincera. Y Ana le respondió, diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Versículo 16. No tenga tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Qué mujer tan humilde. No, otro de nosotros dice: tú eres el líder. Tú, en vez de discernir, me estás acusando, juzgando injustamente. ¡Qué líder! ¡Qué sacerdote! ¡Qué pastor! Que no sabe discernir el dolor, la amargura, la aflicción de una alma acongojada, derramada. No, Señor mío, le da respeto. No estoy ebria. Por favor, no me juzgues como una mujer impía. No lo soy. Sino que tengo una congojas, una aflicción tan grande. Y es por eso que hablo así, es por eso que me expreso así, es por eso que actúo así, por esta gran aflicción que tengo, por este deseo. No, qué vergüenza, ¿verdad?, para el sacerdote. Pero no, la Biblia no nos da más datos, pero dice el versículo 17, que él, como era sacerdote, le da una bendición. Dice así: Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Cambió, ¿verdad? Qué diferente. Antes en la carne, ahora en el espíritu. ¿Puede pasarnos eso? Que a veces actuamos carnalmente, juzgamos, criticamos, hablamos. Pero hay momentos que podemos hablar guiados por el Espíritu de Dios. Ya le da una bendición. Y le respondió: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y bueno, esto logró. Cuando esta mujer derramó su alma delante de Dios, expresó su sentir, su aflicción, tuvo descanso y esperó en Dios. Mire lo que dice el versículo 18. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. ¿Cuánto cree que llevaba esa tristeza esta mujer? Por años. Por años. Dice que cada año que iban al templo a hacer el sacrificio, dar gracias a Dios. Qué interesante, ¿verdad?, cómo podemos ver, ¿verdad?, de lo que sucede cuando derramamos nuestra alma delante de Dios. Lo que sucede cuando usted derrama su corazón delante de Dios. La palabra de Dios nos dice, Jesús mismo nos dice, que vayamos a Él. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y dice: y hallaréis descanso para vuestra alma. Pedro también lo dice: echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. A eso se refiere. Ana descansó en Dios. Ana derramó su alma delante de Dios. Descansó en Él. Se desahogó. La juzgaron, la criticaron, pero al final el líder religioso, el sacerdote, le dio una bendición. Que Dios le concediera conforme estaba pidiendo.
Dios no le concedió por lo que él dijo, sino la forma que ella lo pidió delante de Dios. Tiene mucho que ver la forma como oramos, cómo presentamos nuestras peticiones delante de Dios. Y bueno, ya después encontramos una respuesta maravillosa. Es importante adorar a Dios. Amén. Amén. Mire lo que dice el versículo 19. Y levantándose de mañana. Recuerden, anteriormente, el versículo 18, termina diciendo que comió, casi no comía. Comió y ya no estuvo triste. Nunca más estuvo triste. Si dice nunca, no dice nunca, ¿verdad? Bueno, casi. Y no estuvo más triste. Su tristeza desapareció en ese momento, porque derramó su alma delante de Dios. Cuando usted y yo derramamos nuestra alma delante de Dios, nuestro corazón, Dios se glorifica, Dios nos da paz, Dios nos da tranquilidad. Amén. Dios quita nuestra tristeza y nos da gozo. Amén. Aleluya. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y Elcana se llegó a su mujer, y Jehová se acordó de ella. Se levantan, adoran, regresa feliz, tiene una noche con su esposo, y en esa misma noche, ¡pum!, Dios le concede que se engendre un hijo en ella. Y no cualquier hijo, uno de los grandes hombres de Dios que ha habido en tiempo de Israel. No ha habido, por así decirlo, profeta, sacerdote como él. Había sacerdotes, había profetas, grandes sacerdotes como Aarón. Pero este hombre llegó a ser un sacerdote y un gran profeta. O sea, tenían dos ministerios que no era común. El profeta era una cosa y el sacerdote era otra cosa. El punto es que Jehová se acordó. Y podemos decir que Dios contestó la oración. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, dice el versículo 20, al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. El tiempo, cuando se cumplió el tiempo, después de haber concebido. ¿Cuánto es ese tiempo? 9 meses. Bueno, vamos a decir 9 meses, no sabemos si se fue antes. 9 meses. Dio a luz al hijo Aarón y le puso Samuel, por cuanto lo pedí a Jehová. Ya en los siguientes versículos del 21 al 28 encontramos que ella cumplió su promesa, pero hoy no vamos a tocar ese punto porque es algo para otro tema, ¿no? Un futuro, ¿no? Pero déjale digo, cuando lo destetó, o sea, cuando ya no tuvo que darle pecho, porque en el tiempo no había, creo que, biberones. No, cuando se destetaban, ya era porque ya podían comer comida regularmente, quizá ya sólida. ¿A los cuántos años se desteta un niño? Bueno, en aquel entonces muchos dicen que a los 2, 3, 4 años. Hay muchos hispanos que yo conozco en la familia que hasta los 10 destetaron a los hijos. Y se ríen porque han de conocer a alguien, ¿verdad? No sé si les pasó a usted. Ya el muchachote ahí que le tiene la mano y hasta rojas se ponen las mujeres. 5, 6 años, 7 años y todavía queriendo. Yo, lo bueno que no he visto aquí en la iglesia, que yo sepa, ¿no? Pero no falta en la familia, ¿verdad? Historias en la familia. Yo tengo en la familia, no sé, a veces le hacemos la burla que a los 14, ¿no? Pero tanto así no, pero se cree que 2 años, 4 años, no sé. ¿A cuántos años destetó usted? Y bueno,
Hoy en día muchas mujeres no dan pecho porque no pueden generar la leche y pues ahí está la fórmula, el biberón. Pero realmente allá en nuestros tiempos, yo creo que nosotros no teníamos que aguantar lo que la mamá nos diera y si no daba mucho, pues ni modo. Por eso muchos crecieron muy tísicos y que hoy en día cuando crece uno, y por eso la falta de calcio. ¿Sabía que ahí tiene el secreto? Cuando la mujer da pecho, esos hijos son más saludables que los que no tomaron mucho pecho, dice. Porque por algo Dios hizo que esa leche de la mamá va a nutrir al niño sus primeros años. Por eso cuando ya uno a cierta edad se le caen los dientes de acá, por lo mismo que no hubo mucho. Ahora yo no sé, yo no me recuerdo si hasta qué tiempo yo estuve siendo amamantado, como dicen, ¿verdad? Lo que sí me acuerdo que yo tomaba mucha leche de vaca y recién ordeñadita. En la mañana me echaban mi vaso y en la noche con las galletas Marías peleándonos por la nata. No me gustaba la nata en la leche, pero sí me gustaba la nata en las Marías como sándwich. Y todas las noches. Pues yo creo que, después lo único bueno que hoy día, a los 52 años que tengo, lo más bueno que tengo es mi dentadura. Ya todo lo demás ya va deteriorándose, pero mi dentadura, gracias a Dios, parece que te va a durar varias décadas. Esperemos, ¿verdad? No sé, algunos dicen 2 años. ¿Cuántos se acuerda usted que se destetaba un niño? Pero normalmente. No su experiencia, normal, ¿no? No va a salir usted de que fue a los 10 años, ¿no? Vamos a decir, 2 años, 3 años, 4 años. 3 años. Vamos a dejarlo en 3 años. Se cumplieron los 3 años de él. Lo llevó, fueron al templo y lo dejó con el sacerdote Elí. Imagínense, el niño tuvo que lo preparar. Dios ahí obró. Porque crecer ese niño, su papá y mamá, y que lo criara el sacerdote y su familia. Y ese sacerdote no había hecho buen trabajo con sus 2 hijos. Porque eran un sinvergüenza los 2 hijos. Robaban el sacrificio a Jehová y se acostaban con las prostitutas. Eran malos y se dejaban sobornar. Yo creo que eran hispanos. Sí. Entonces, no hizo buen trabajo. Pero este niño, Dios hizo el trabajo. Dios fue el que lo dirigió. Dios quizá, porque el niño imagina ver a su mamá a los 3 años que se va y dejarlo con unos extraños. Y nada más lo miraba cada año. Cuando ella iba otra vez a hacer el sacrificio y le llevaba su túnica conforme la edad. Cada año nomás miraba a su papá, a su mamá y a sus hermanos. Cada año. Pero ahí vemos Dios, por lo que aquella mujer hizo. Porque aquella mujer prometió. Porque aquella mujer derramó su alma delante de Dios. ¿Y qué más? Y Dios le dio más hijos. Ya a Penina ya no se oye mucho. Pero dice que le dio varios hijos y varias hijas. Dios la bendijo, la fructificó, la levantó. Y al saber, ¿y qué más orgullo de mujer que mujer? Que su hijo llegó a ser un gran hombre de Dios. Uno de los más grandes hombres de Dios que ha existido. Samuel. Con un testimonio intachable. Concluyendo, debemos clamar a Dios con un corazón contrito y humillado. ¿Qué dice la palabra de Dios en Crónicas? Que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Amén. Sin soberbia, sin altanería. Hermanos, Dios escucha las oraciones. Sí, amén. Aunque a veces sintamos que no. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como que estamos solos y que Dios no inclina su oído? No sentimos su presencia. A veces sí, a veces no. Pero necesitamos sentir su presencia para orar solamente. No. Uno tiene que orar por fe que Dios está ahí. Amén. Porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios, porque sin fe
es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le ama y que es galardonador de los que lo buscan. Yo por fe creo que Dios escucha mi oración. ¿Lo sienta o no lo sienta? Dios escucha la oración. Quizá no contesta en el momento o contesta diferente, pero Dios sabe el porqué de las cosas. Dios hará, acuérdese de esto, acordémonos de esto. Dios hará conforme a su voluntad en el tiempo preciso. ¿Cuántos años vivió? ¿Usted cree que Ana era la primera vez que derramaba su alma delante de Dios? Todos los días. Pero Dios sabe en el tiempo preciso cuándo se va a glorificar y por qué se va a glorificar. Por eso, mi hermano, recibamos o no recibamos la respuesta a nuestras oraciones, siempre debemos alabar y adorar a Dios. Amén. En medio de la angustia, en medio de la prueba, en medio de las respuestas como no respuestas, hay que alabar, hay que adorar a nuestro Dios. Fácil es alabar y adorar a Dios cuando las cosas nos van bien. Lo difícil es cuando no nos van bien. Pero es ahí donde Dios se glorifica. Sí, amén. Dios se glorifica más que en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la aflicción. Usted ora, lo alaba y lo adora, ahí se glorifica más. Por eso no nos rindamos, sigamos clamando. Sigamos derramando nuestra alma, nuestro corazón delante de Dios, hasta que Él, en su tiempo preciso, se glorifique. Porque recuerde el tema, cuando el alma clama a Dios. Y podemos decir, Dios escucha. Amén. Dios escucha. Y Dios va a obrar en el tiempo preciso. Y a veces va a obrar de diferente manera a lo que nosotros pensamos que obrar. Lo hemos visto y lo seguiremos viendo. Con hermana Julieta ya hemos hablado del asunto. Nosotros queríamos otro asunto, tener a Saúl aquí. Dios permitió otra cosa. No sabemos el por qué, pero Dios está al frente de él. Dios tiene un plan para Saúl. Dios tiene un plan para Juan Marcos. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y aunque no nos parezca ese proceder divino, tenemos que decir como este Job: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. No nos olvidemos de eso. Pónganse de pie, vamos a tomar un tiempo para orar a Dios. Si quiere pasar un ratito más al altar, como usted guste. Amén. Te adoramos, Señor Jesús. Tú eres santo. Venimos delante de ti, Señor, para que tú sigas obrando en cada vida y en cada corazón. Glorifícate en la vida de mi hermano, de mi hermana, en su necesidad, en su situación. Tú conoces el corazón, tú conoces cada vida, tú conoces, Señor, cada situación. Por eso seguimos clamando a ti, seguimos esperando en ti, seguimos adorándote en espíritu y en verdad, Señor, aunque no entendamos tu proceder. Tú estás ahí, tú estás ahí, tú estás ahí, tú no nos has abandonado, tú no nos has dejado, aunque a veces no te sintamos, no podamos sentir tu presencia. Sabemos que tú eres real, sabemos que tú estás ahí. Sabemos que tú, Señor, tienes un plan diferente al nuestro que a veces no entendemos, no comprendemos, pero sabemos que tú te vas a glorificar en el momento oportuno, en el momento preciso. Sí, Señor. Por eso vennos aquí, Señor, derramando nuestra alma delante de ti, diciéndote que te necesitamos. Sí,
diciéndote que nos haces falta, diciéndote, Señor, que sin ti nada podemos hacer, pero contigo podemos esperar, contigo lo podemos todo, Señor Jesús. Ahora mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mi alma te da la gloria, la honra que solamente tú mereces, Señor. Aquí estamos, Señor, aquí estamos, Espíritu Santo. Te necesitamos, te necesitamos. Nosotros por nuestras propias cuentas no podemos avanzar, no podemos seguir, pero tú eres el Dios de todo, de lo imposible. Todo es posible para ti. Por eso en este momento venimos delante de tu presencia. Te necesitamos, Señor. Nuestra alma te necesita. Escucha el clamor de tu pueblo, escucha el clamor de tu hijo, de tu hija. Escucha, Señor, la aflicción, así como escuchaste a Ana. Escúchanos a nosotros, por favor, te lo suplicamos, te lo pedimos, Señor. No entendemos el proceso, no entendemos, Señor, lo que estamos viviendo, pero tú tienes un plan maravilloso y nos sometemos a tu plan, nos sometemos a tu voluntad, Señor, a tu santa, buena, perfecta voluntad, mi Dios. Henos aquí, Señor, henos aquí delante de ti. En ti esperamos, en ti esperamos, en ti confía nuestro corazón. Por eso te adoramos, Dios, por eso te exaltamos, por eso te damos la gloria, la honra que solamente tú mereces. Aquí estamos, Señor. Haz esa obra en cada vida y en cada corazón. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. A ti te adoramos, Cristo, Cristo te amamos. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, Jesús. Aleluya. Cristo, te amamos y esperamos en ti.